Hola, ¿cómo están? Soy el licenciado Adolfo Gonzalo Sosa Soruco. Los invito a que me acompañen al desarrollo del presente tema, que son principales políticas públicas sectoriales, las que son para reconocer y abordar problemas específicos y actúan reforzando la acción de los instrumentos generales, articulándolos entre sí y complementándolos con programas y acciones particulares. Pero antes de comenzar con este tema, quisiera, ya que terminamos lo que es el primer semestre de la gestión 2023, mostrarles una foto de cada uno de mis alumnos de las 4 materias que he dictado este primer semestre en la Facultad de Ciencias Empresariales. Tenemos aquí mis alumnos que son de la materia de Políticas Públicas 2, son estudiantes de la carrera de Administración y Gestión Pública, próximos a salir profesionales, excelentes personas, son excelentes líderes con mucha actitud positiva que van a poder ayudar a engrandecer lo que es la gestión pública en nuestra región y por qué no en todo nuestro estado plurinacional de Bolivia. Luego tenemos nuestros estudiantes que son de la carrera de Administración y Gestión Pública, que es virtual, que por primera vez se está dando a nivel Bolivia, y son 97. Es una carrera nueva en la cual se ve que hay mucho entusiasmo por parte de los estudiantes. Hay muchos que son profesionales que están estudiando esta carrera, que viene a ser su segunda carrera que están estudiando algunos, y hay mucho entusiasmo, hay mucho conocimiento, y es una carrera que está a lo largo y ancho de nuestro estado plurinacional de Bolivia. Luego tenemos aquí nuestros estudiantes que son de la carrera de Contaduría Pública, de la materia de Administración 1 igual. Ellos son también estudiantes que están comenzando a cursar la carrera de Contaduría Pública, son próximos auditores que van a justamente realizar todo lo que viene a ser la parte de lo que básicamente son las auditorías en las instituciones públicas, privadas. Son aquellos que nos han mandado a que vayan a ver la transparencia en la gestión pública. Son aquellos que van a estar capacitados básicamente en hacer auditoría financiera, SAICO, sistemas de gestión y control especiales, auditorías de proyectos, auditorías medioambientales, por ejemplo, están algunas, ¿no? Excelentes personas con mucha actitud positiva y muchas ganas de ser los próximos líderes que necesita nuestra región. Y por último tenemos a nuestro estudiante de la carrera de Ingeniería Comercial, también de la Administración 1. Ellos están estudiando con mucho alto espíritu en el tema de lo que viene a ser el tema de emprendedores, el tema de generar empresas, el tema de crear su propio negocio. Justamente ese es su sueño, su ambición, por lo cual están en esta carrera. Gente con mucha actitud positiva en el tema de crear empresas, de generar negocios, de hacer valor agregado para no solamente para la región, sino para nuestro estado plurinacional. Realmente me sentí muy complacido haber sido su docente en este primer semestre de la gestión 2023, tanto los que son de Administración y Gestión Pública, de Contaduría Pública como de Ingeniería Comercial. Son unos excelentes estudiantes, excelentes personas, y realmente que tienen mucho futuro, y yo estoy seguro que van a ser unos excelentes profesionales. Eso quería compartir con ustedes antes de comenzar con el tema. El contenido que vamos a ver en el presente tema son: primero, la introducción; segundo, políticas públicas del sector educativo; políticas públicas de empleo; políticas públicas del sector industrial; y políticas públicas del sector ambiental. Cuando hablamos de las políticas sectoriales, es el subconjunto de políticas nacionales que afecta una actividad económica y social específica, pública o privada. Las políticas públicas son para reconocer y abordar problemas específicos y actúan reforzando las acciones de los instrumentos generales, articulando entre sí y complementándolos con programas de acciones particulares. Por ejemplo, cuando hablamos de la política sectorial, es una política pública que está orientada ¿a qué? A favorecer un sector específico, identifica el desempeño del mismo para definir su deficiencia, elabora y implementa políticas y estrategias de desarrollo, tomando en cuenta siempre las tendencias que tiene su entorno. Conjunto de decisiones y estrategias adoptadas por una autoridad legítima puede ser las
¿Cuáles son estas autoridades legítimas? Son, digamos, las autoridades, las autoridades de gobierno, ¿cierto? Son las pueden ser ministros, los ministros de Estado, por ejemplo, ¿no? Están encaminadas a enfrentar problemas de cierta complejidad. Por eso son de los grandes sectores, por ejemplo, educación, salud, estamos hablando, por ejemplo, lo más grande, ¿no? El tema de la industria. Podemos hablar también de ustedes quieren el sector minero, si ustedes también quieren hablar, por ejemplo. Las decisiones de los distintos actores públicos están interrelacionadas uno con los otros, porque no pueden ser aislados. O sea, todos buscan siempre ese objetivo común que son el desarrollo sostenible que necesita un Estado. Concierne a la selección de metas y los objetivos para poder alcanzar esos resultados que se pretende con la aplicación de estas políticas públicas. Son interpretadas e implementadas por actores públicos y privados. Muestran que las entidades públicas tienen intención de hacer, pero también lo que eligen no hacer. O sea, no siempre, o sea, todo lo que cuando hablamos de políticas públicas, esto es lo que vamos a hacer y estos son los recursos que nos contamos. Pero esto también, estos son los que no vamos a hacer. Esto sí, esto no va. Eso y justamente eso se lo incluye, por ejemplo, si nosotros queremos en el Plan General de Salud Económico y Social, si queremos en el plan grande, ¿no? en el PGD, en el plan departamental, ¿no? Que viene en base aquí al PGD, al plan nacional, ¿no es cierto? Por ejemplo, le estoy dando así un ejemplo. Se expresan a través de leyes y regulaciones, así como en el conjunto de programas, proyectos y actividades de las instituciones públicas. Cuando hablamos de esa parte, viene de la parte nacional, viene la parte departamental, viene la parte, si usted quiere, regional, viene la parte después local. Y si quiere bajar un poco abajo, tiene la parte indígena, originaria y campesina, ¿no es cierto? Deben ser formuladas para atender a los diferentes actores sociales. Esto tiene que ser tomando en cuenta siempre que sea con enfoque de género, étnico-cultural y la parte intergeneracional. Hay que tomar muy en cuenta siempre cuando estamos tratando ese tema. Sigamos ahora con la primera política de la política sectorial. Políticas públicas del sector de educación. ¿Qué son las políticas públicas del sector de educación? Son decisiones y acciones tomadas por los gobiernos y las autoridades educativas para promover y regular la educación de un país. Cuando estamos hablando de esto, ¿de qué estamos hablando? Nuestro Estado plurinacional son los que toman decisiones y acciones que va a tomar, por ejemplo, para realizar todo esto, lo que vamos a hacer, lo que tenemos que desarrollar en la directriz en el sector de educación, ¿no es cierto? Pero, ¿a través de qué? Su brazo operativo, que es el Ministerio de Educación. Estas políticas están diseñadas para abordar diversos aspectos relacionados con la educación, como el acceso, la calidad, la equidad y la mejora del sistema educativo, todo en su conjunto. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de políticas públicas en el sector de educación. Primero, una política de acceso, establecimiento de leyes y reglamentos para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una educación de calidad, incluyendo medidas para prevenir la exclusión y la discriminación, donde todos tengan, con estas políticas de acceso, donde todos tengan las mismas oportunidades, tengan las mismas condiciones para poder acceder a una educación digna y una educación de calidad, sin excluir absolutamente a ningún sector ni discriminar a nadie. Una segunda política del sector de educación podemos tener, por ejemplo, aquí tenemos la política de calidad, implementación de estándares y criterios de calidad para asegurar que las instituciones educativas y los programas cumplan con sus requisitos establecidos. Por ejemplo, cuando hablamos en la parte de las políticas de calidad, ¿qué es lo que se quiere cuando si implementamos esta política de calidad? Que haya estándares pues mínimos requeridos para el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, en todas las instituciones educativas, y que los programas cumplan con esos requisitos preestablecidos, pues así como una evaluación y seguimiento a la calidad educativa, para de esa manera asegurar que exista lo que pregona este ejemplo de calidad, la calidad en la educación.
Políticas de equidad, implementación de medidas para reducir las desigualdades en el acceso a la educación. Lo que decía es que sea implementar una política en la cual existan medidas, existan procesos, pues existan procedimientos para eliminar, más que eliminar, saben que no se puede eliminar, siempre hemos dicho, podemos reducir lo más que se pueda esa desigualdad de acceso a la educación. Por ejemplo, como para gente de escasos recursos, darle programas de beca, darle, por ejemplo, a algunos que no tienen, algunas personas de escasos recursos, familias de escasos recursos, darle subsidios para que puedan, y acciones dirigidas para esos grupos vulnerables para que puedan tener acceso a la educación, ya que no sea por falta de educación es que no pueden, por falta de recursos económicos, que no pueden acceder a la educación. Una cuarta tenemos de ejemplo, tenemos políticas de currículo. Definición de los contenidos y competencias que deben de ser enseñados en los diferentes niveles educativos, así como la actualización y adaptación de los planes de estudio para responder a las necesidades cambiantes de la sociedad. Esta política de currículo debía ser, es decir, pienso, también de las fundamentales. ¿Por qué? Porque no podemos estar enseñando en los colegios, por ejemplo, en las universidades, temas que ya están fuera de foco, o sea, ya no tienen nada que ver con nuestra realidad actual. Pues entienden, o sea, pero siempre tenemos que ir rediseñando toda esa malla curricular que estamos enseñando tanto en los colegios como en las universidades. Y de esa manera justamente tenemos que estar en constante actualización y adaptación de esos planes de estudio para responder pues justamente a las necesidades que necesita la sociedad, a eso. Pretender lograr eso. Políticas de formación docente. Establecimiento de programas de capacitación y desarrollo profesional para los docentes. Yo pienso que esta política de formación docente debía comenzar con el tema de primero por los requisitos para ser docente. Una vez que seamos docentes, por ejemplo, si hablamos en la parte de la administración pública, yo pienso que para ser docente mínimo debemos requerir que tenga una experiencia de 3 a 4 años a 3 o si no poner 5, por ejemplo, en experiencia en el sector público. ¿Por qué? Si lo que nosotros vamos a transferir ese conocimiento, si no tenemos, nunca hemos tenido la experiencia de estar en el sector público, ¿qué vamos a transferir por ejemplo, a nuestro estudiante? Por ejemplo, en el tema del política de formación docente, en el tema del proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, las nuevas TIC para poder desarrollar de mejor manera nuestras clases. Por ejemplo, en el tema, digamos, de lo que dictan, por ejemplo, temas de los referentes a lo que son temas de creación de empresas, lo que son el tema en materias de ingeniería. Yo pienso que deben tener por lo menos unos 2 o 3 años una experiencia de trabajo en las empresas. Por ejemplo, si hablamos de empresas de recursos hídricos que hayan trabajado mínimamente en una empresa del agua, por ejemplo, ¿no? o algo relacionado a eso, por ejemplo. O si no, alguien que dicta la materia, digamos, de investigación de mercado, que alguna vez haya tenido una experiencia de haber hecho investigación de mercado. O sea, yo pienso que tenemos que comenzar por ahí, o sea, aparte de tener los requisitos que tenemos como docente del diplomado en educación superior, yo pienso que tenemos que tener esa experiencia para poder transmitir en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, porque ya no cuenta mucho lo que es la teoría, ¿no es cierto? Porque la teoría es una base, porque lo que tenemos que hacer es la práctica y la práctica, o sea, cambiar esa parte para que ellos salgan justamente conociendo las cosas que estamos haciendo, no solamente en teoría. Políticas de financiamiento. Asignación de recursos económicos para el sector educativo, incluyendo la distribución equitativa de fondos entre las diferentes instituciones y niveles educativos. Cuando vemos aquí que para todo lo que estamos hablando, o sea, asignarle recursos, por ejemplo, para el proceso de enseñanza, política de financiamiento para los accesos irrestrictos a la educación, para la gente que de escasos recursos, por ejemplo, ¿no? Asignarle recursos en el tema de qué, en el tema de capacitaciones, asignarle recursos en el tema de qué,
en el tema de fomentar, por ejemplo, algo más, por ejemplo, en el tema cuando hablamos de la parte de la educación, el tema lo que es tan fundamental ahora, el tema de la ética, ¿no ve? También justamente, pero tenemos que asignarle recursos, si no hacemos recursos queda esto solamente en simples enunciados. Políticas de participación, fomento a la participación de la comunidad educativa, incluyendo a padres, estudiantes, docentes y otros actores relevantes en la toma de decisiones en la gestión de los estándares educativos. Cuando hablamos de esta política de participación, yo pienso que no debe estar centrado solamente en lo que viene a ser el proceso de enseñanza-aprendizaje entre lo que es el docente o el profesor con el alumno, sino que aquí hay que involucrar a los padres, en este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque ellos son unos actores relevantes, digamos, en el tema de lo que estamos haciendo nosotros, en el tema de sacar profesionales, por ejemplo, ¿no? En el tema de los colegios, de sacar buenos estudiantes del secundario nivel superior. Hay que involucrar, o sea, esa participación, esa sociedad entre alumno, docente o profesor y padre de familia. Pasamos ahora a ver lo que son las políticas públicas de empleo. Cuando hablamos de las políticas públicas de empleo, decimos que son medidas y acciones implementadas por los gobiernos para promover la creación del empleo, mejorar las condiciones laborales, reducir el desempleo, fomentar el acceso al trabajo de la población. Por ejemplo, estas políticas abarcan diferentes áreas y se enfocan en diferentes aspectos del mercado laboral. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de las políticas de empleo. Primero, una política de empleo puede ser políticas de fomento al empleo. Incluyen programas y acciones destinados a estimular la creación de empleo. Buscar, o sea, qué programas y qué acciones se puede hacer a nivel gubernamental, a nivel departamental, a nivel regional, para estimular que se creen nuevos empleos, como incentivos fiscales a las empresas que contratan personal adicional. Por ejemplo, una empresa que contrata, digamos, por cada 10 trabajadores nuevos que contrate, por ejemplo, va a dejar de pagar el IUE por una gestión, por ejemplo. Ya le está dando un incentivo para que las empresas digan, yo prefiero contratar esos 10 personas y me evito de pagar el IUE, por ejemplo. De esa manera lo estamos incentivando. No solamente lo estamos diciendo, señores, empresas privadas, creen este nuevo empleo, pero nosotros como Estado tenemos que decir a qué le estamos incentivando para eso. O vamos a darle así al que quiere nuevos empleos, le vamos a dar créditos blandos, en vez de ser, ¿por qué se lleva al 12.5? Le vamos a dar al 6%, por ejemplo, durante los próximos 2 años. ¿No ven? Apoyo a emprendedores y pequeñas empresas. Promoción a la inversión en generación de empleo, y entre otros. Por ejemplo, aquí lo que se quiere justamente es darle las condiciones a los emprendedores para que creen empresas, para que generar pequeñas empresas, para promover la inversión, por ejemplo, darles condiciones, por ejemplo, de que si quieren meter, por ejemplo, a nuestra región, a nuestro estado plurinacional de Bolivia, maquinaria y equipo, por ejemplo, darle el arancel cero para la maquinaria y equipo que ingrese a nuestro territorio, por ejemplo, ¿no es cierto? Darle otro incentivo, por ejemplo, que en el tema del IVA, el IVA se van a poder pagar, digamos, el IVA, digamos, en forma bimestral. Por ejemplo, me estoy dando un ejemplo, no quiero salir así saliendo de la cabeza, no sé, pero por ejemplo, son cosas que habría que pensarlas, repensarlas. ¿Para qué? Para hacer ese fomento al empleo. ¿Por parte de quién? Usted sabe que el empresario privado son los mayores generadores de empleo en el tema, en las condiciones actuales en que estamos, ¿no es cierto? Políticas de formación y capacitación. Se enfocan en mejorar las habilidades y competencias de los trabajadores a través de ¿qué? Programas de formación profesional, cursos de capacitación, becas de estudio, entre otros. El objetivo es aumentar la empleabilidad de las personas y adaptar sus habilidades a las necesidades del mercado laboral. Con estas políticas de formación y capacitación, hacer justamente qué programas de capacitación profesional, en qué áreas, en las áreas que más necesitan el sector, en los sectores agroindustriales, por ejemplo, ¿no?
ver exactamente en qué áreas necesita, capacitar a la gente en esa área para que estén, para decir, cuando las empresas piden tal cosa, tengan personas capacitadas en ese rubro. Esos cursos de capacitación a los trabajadores que están dentro de las instituciones públicas, por ejemplo, agarrar, darle esa oportunidad de que se puedan capacitar para crecer personal como profesionalmente y de esa manera aportar de mayor calidad en su trabajo. Políticas de protección social, centradas en la protección de los trabajadores en sus derechos laborales. Como ejemplo, incluyen la regulación de condiciones de trabajo, el establecimiento del salario mínimo, la promoción de la seguridad y salud ocupacional, la garantía de la seguridad social y la protección del empleo en situaciones de crisis económica. Entonces, estas políticas de protección social justamente es para precautelar que siempre ante la pérdida de que se cierre una empresa, que se cumpla, que se cuide por ejemplo, lo que se le debe a un trabajador, esa política de protección social que tenga esa garantía de que se le va a pagar absolutamente todo por todo el tiempo que ha trabajado. El tema de las condiciones, darle las condiciones laborales de empleo, que tengan los salarios mínimos, la promoción de la seguridad, digamos, en el tema de la salud ocupacional, que tengan derecho a lo que dice el tema del seguro, el seguro, el tema de lo que son las garantías de la seguridad social. Políticas de igualdad de oportunidades. Buscan garantizar la igualdad de acceso al empleo y la no discriminación en el ámbito laboral. Incluyen medidas para promover la igualdad salarial entre hombres y mujeres, la inclusión de personas con discapacidad, la protección de derechos de los trabajadores migrantes y otros. Esta es justamente darle a todos de las mismas condiciones para que puedan tener acceso al empleo y no discriminar a nadie por el hecho de que sean hombres, sean mujeres, o sea, sean las personas con discapacidad, sino todos tengan exactamente los mismos derechos y oportunidades de poder acceder a un puesto laboral. Aquí una política de intermediación laboral, creación de servicios y agencias de empleo que faciliten la conexión entre los demandantes de empleo y los empleadores. O sea, aquí a ponerlos como alguien que sirva como diríamos de bisagra entre los que demandan el empleo y los empleadores. O sea, y eso sería muy importante porque yo creo uno que publicite a nivel Bolivia, por ejemplo, el 100% de los trabajos ofertados por las empresas, no solamente públicas, en la parte pública tenemos el SICOE, ¿no? Pero de los privados, o sea, uno que realmente concentre y que le diga a todo el sector privado que el que quiera un empleo, en vez de gastar, digamos, en publicitar, el Estado se haga cargo justamente de decir, deme usted cuáles son los requerimientos, yo voy a hacer una página, en la página que estén todos los empleos disponibles a nivel Bolivia, públicos y privados, para que así de esa manera se pueda incluir una publicación de oferta de trabajo, digamos, que tenga el 100% de todo a nivel Bolivia, un asesoramiento del tema de la intermediación, digamos, y la colocación laboral, digamos, por ejemplo, de algunas empresas que dicen, yo necesito tal, pero no sé cuál, ir a ayudarles a esas empresas privadas a realizar sus términos de referencia, poner sus TDR, ¿no? Es para contratar personal, por ejemplo. ¿No? Y con eso, ¿sabes qué? Yo pienso que se mejoraría el tema del acceso al trabajo por parte de las personas que están actualmente desempleadas, y mejoraría también la parte, digamos, de contratar el mejor personal por parte de las empresas privadas. Políticas de emprendimiento. Fomentan la creación de nuevos negocios y el espíritu emprendedor. Incluyen programas de apoyo a emprendedores, asesoramiento, financiamiento, asesoramiento técnico, simplificación de trámites administrativos, entre otros. Eso es lo que cuando se crea, usted sabe, cuando creamos nuevos negocios, ¿qué hacemos? Creamos fuentes de trabajo. Eso es lo principal. Y al hacer esa política, y justamente eso es lo fundamental, el nuevo emprendimiento, el nuevo negocio, justamente su finalidad es la parte de obtener obtener beneficios, pero por otro lado, y el tema de la contratación del personal, ¿no es cierto? Políticas públicas del sector industrial. Medidas implementadas por los gobiernos para promover el desarrollo
la competitividad y la sostenibilidad del sector industrial de un país, en nuestro caso de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. ¿Qué buscan estas políticas? Buscan impulsar la producción, la innovación y el crecimiento económico a través de acciones específicas de un gobierno. Ahora vamos a ver ejemplos de políticas públicas del sector industrial. Primero, por ejemplo, tenemos un ejemplo de política de promoción industrial. Incluyen medidas para fomentar la inversión y en el sector industrial, por ejemplo, la creación de incentivos fiscales. Cuando hablamos de creación de incentivos fiscales, estamos hablando, por ejemplo, que se elimine, digamos, el tema del IVE por un año, por ejemplo, a las nuevas empresas. Simplificación de trámite administrativo, eso es muy importante, por ejemplo, el tema de desaduanizar alguna mercadería que se importa como materia prima. La facilitación de acceso al financiamiento, que no sean temas burocráticos y que pongan muchas trabas. Y la promoción de parques industriales en zonas especiales en nuestro estado. Otro ejemplo de políticas públicas del sector industrial puede ser la política de desarrollo tecnológico e innovación. Esta política promueve la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación de empresas industriales. Porque esto puede incluir, por ejemplo, la colaboración entre el sector público y el privado, la estimulación de la adopción de tecnologías avanzadas, promoción de transferencia de conocimiento entre empresas que están en el exterior y empresas que están aquí dentro de nuestro estado. Otro ejemplo de políticas públicas del sector industrial tenemos, por ejemplo, aquí la política de desarrollo de cadenas de valor. Cuando hablamos por ejemplo, de la política de desarrollo de cadenas de valor, buscan aquellas que buscan fortalecer las cadenas productivas y de suministro del sector industrial, promoviendo la integración y la colaboración entre las empresas. Esto puede incluir, por ejemplo, el apoyo a la creación de clústeres industriales, la promoción de encadenamientos productivos y el impulso a la cooperación empresarial. Cuando hablamos del tema, de los clústeres, aquí nos referimos, son este grupo de empresas, que están relacionadas con la producción y distribución de bienes y servicios, son como proveedores, centro de investigación y diseño, empresas de ingeniería y tecnología. Por lo tanto, cualquier tipo de clúster es una densa red de empresas e instituciones en una determinada esfera geográfica. A eso nos referimos cuando hablamos del tema de la creación de clústeres industriales. Otro ejemplo del sector industrial, tenemos que políticas de formación y capacitación. Se centran en mejorar las habilidades y competencias de los trabajadores del sector industrial a través de programas de formación técnica y capacitación en áreas relevantes. El objetivo es asegurar que haya una fuerza laboral calificada y adaptada a las necesidades que requiere la industria. Por ejemplo, en el sector industrial, en el sector agroindustrial, tener personas calificadas para cada uno, como por ejemplo, manejo de maquinaria, manejo de equipo, de última tecnología, ¿no es? Políticas de comercio exterior y apertura de mercado. Seguimos con los ejemplos de políticas públicas del sector industrial. Medidas para promover la exportación de productos industriales, facilitar el acceso a mercados internacionales, negociar acuerdos comerciales favorables, eliminar barreras arancelarias y no arancelarias que afecten al sector industrial. Una secta, como ejemplo de política de protección y promoción del medio ambiente. Buscan asegurar el desarrollo industrial sostenible y respetuoso con el medio ambiente a través de ¿qué? De regulaciones ambientales, incentivos con la adopción de prácticas ecoamigables, estímulo de eficiencia energética y promoción de tecnologías limpias. Entonces, en este tema de cuando hablamos del sector industrial, que no se olvide usted el ejemplo que estamos en este momento, todo mundo ver cómo podemos ayudar a proteger la capa de ozono. Lo que viene a ser el tema de el cuidado de nuestro medio ambiente, o sea, de tener empresas e industrias más limpias. Por ejemplo, ahora se está tratando con los autos eléctricos ya para contaminar menos, por ejemplo. Las regulaciones ambientales, cuando se hacen las mitigaciones ambientales, cuando hablamos cuando se hace, por ejemplo, se abre camino una petrolera, que hacen todos los árboles
lo derriba para poder hacer el acceso a ese campo petrolero, digamos, que bajan los árboles. Una vez que termina, digamos, lo entierran los ductos, todas esas cosas, vuelven a reforestarlo, por ejemplo, ¿no es cierto? Política de seguridad industrial y calidad. Implementación de normas y regulaciones para garantizar la seguridad y los procesos industriales y la calidad de los productos manufacturados. Por ejemplo, papel, cartón por la industria papelera, industria de plástico. Esto puede incluir la certificación de estándares de calidad, la supervisión y control de procesos productivos, la promoción de buenas prácticas industriales, garantizar la seguridad en la elaboración, manipulación, envasado, etiquetado y almacenamiento para los consumidores. Por ejemplo, eso es cuando hablamos de la parte, como un ejemplo del tema de lo que son la seguridad industrial y calidad, que se puede implementar una política en el sector industrial respecto a la seguridad industrial y calidad. Ahora pasamos a lo que es las políticas públicas del sector ambiental. Y decimos que son medidas y acciones tomadas por los gobiernos y las autoridades competentes para promover la protección, la conservación y la gestión sostenible del medio ambiente. Estas políticas están diseñadas para abordar los desafíos ambientales, promover la sostenibilidad y garantizar la calidad de vida de las personas. Vamos a ver los ejemplos de políticas públicas del sector ambiental. Primero, tenemos una política de conservación de la biodiversidad. Protección de los ecosistemas naturales y la diversidad biológica incluyen, por ejemplo, la creación de gestión de áreas protegidas, la regulación de la caza y pesca, la promoción de la restauración de ecosistemas degradados, la adopción de medidas para prevenir la extinción de especies. Por ejemplo, creación y gestión de áreas protegidas. Por ejemplo, en Bolivia tenemos otro que se llama el CERNAP, ¿no es cierto?, que cuida de las áreas protegidas. La regulación de la caza y pesca, donde está prohibido la caza de los animales silvestres y digamos, la pesca, por ejemplo, en el río Pilcomayo, cuando se levanta la veda recién se permite la pesca en el río Pilcomayo, ¿no? La promoción y restauración de ecosistemas degradados, en lo que es la reforestación que se hace en nuestro estado, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos ahora la política de gestión de los recursos naturales. Busca garantizar el uso sostenible de los recursos naturales como el agua, los suelos, los bosques, los minerales. Esto incluye, por ejemplo, la adopción de regulaciones normativas para la explotación responsable de estos recursos, promoción de las prácticas de conservación, la reforestación y la gestión sostenible. Justamente el hecho, por ejemplo, lo que decía, por ejemplo, si aprovechamos el tema, como ocurre, por ejemplo, en la Argentina, se tala 10 hectáreas de bosque, pero se lo reforesta esas 10 hectáreas una vez que se ha realizado la tala del mismo. Políticas de cambio climático. Centradas en la mitigación y adaptación del cambio climático incluyen adopción de medidas para reducir las emisiones de gases del efecto invernadero, fomento de energías renovables, promoción de la eficiencia energética, adaptación de los impactos del cambio climático, participación de acuerdos internacionales sobre el cambio climático. Eso ya estamos viendo justamente lo que es un tema de moda hoy en día, justamente el tema de cómo mitigar el tema y la adaptación al cambio climático respecto para reducir las emisiones de gases del efecto invernadero. Políticas de calidad ambiental y prevención de la contaminación. Referidas a la regulación y control de la contaminación ambiental, promoción de prácticas sostenibles de los sectores productivos, incluye la adopción de estándares de calidad del aire, agua y suelo, implementación del sistema de gestión ambiental, promoción de tecnologías limpias, aplicación de incentivos para la reducción de la contaminación. Justamente también es lo que hay que ver con esto en el tema de la calidad ambiental y la prevención de la contaminación. Muy importante, tiene mucho que ver esto, todo lo que son las regulaciones y el control de la contaminación ambiental. Puede ser una política sectorial de esto, es muy importante justamente para prevenir los efectos los impactos del efecto invernadero que se está dando no solamente en Bolivia, sino a nivel global. Políticas de educación ambiental. Buscan promover la conciencia y la educación sobre la importancia del medio ambiente y la sostenibilidad. Incluye la integración de la educación ambiental en planes de estudio, capacitación a docentes, divulgación de información ambiental, sensibilización de la sociedad sobre la importancia de la protección ambiental.
Políticas de gobernanza ambiental, de creación de marcos legales, institucionales y de gobernanza para la gestión ambiental. Incluye la participación ciudadana, promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, creación de instituciones y mecanismos de coordinación, fortalecimiento de capacidades para la implementación efectiva de políticas ambientales. Es importante justo tener una política de gobernanza ambiental en tanto participe lo que es en la parte del gobierno como la parte de la participación ciudadana para poder tener mejores resultados en el cuidado de nuestro medio ambiente. Ahora, para terminar, me gustaría dejarle una práctica, o sea, de acuerdo a lo desarrollado en el presente clase, le solicito que identifiquen cuatro ejemplos de políticas sectoriales: políticas públicas del sector educativo, políticas públicas de empleo, políticas públicas del sector industrial y políticas públicas del sector ambiental. Y con eso justamente para una manera de reflexionar, a manera de hacer los ejemplos sobre la importancia de las políticas sectoriales en nuestro país y en nuestro estado plurinacional de Bolivia. Con esto concluimos el tema de las principales políticas sectoriales. Gracias totales por su tiempo y los espero en el próximo tema. Hasta la próxima.